días, probando. Hola, hola, hola. ¿Ya? Buenos días, iglesia. Espero que por la gracia y misericordia de nuestro Señor, Dios nos dirija esta mañana, ¿verdad? Es algo maravilloso lo que Dios nos está permitiendo hacer, poder transmitir en vivo. Y sí queremos pedirle paciencia, ¿verdad? En este proceso. Estamos iniciando, aprendiendo, caminando de la mano del Señor. Y de pronto tenemos algunos fallos, errores, pero que tengamos la paciencia, ¿verdad? Estamos mejorando con la ayuda del Señor y para la gloria y la honra del Señor. Vamos a orar entonces para pedirle esta mañana a nuestro Señor que nos dirija, que nos ministre, que la gloria y la honra sea para Él. Vamos a orar, por favor. Ahí desde tu casa, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y damos gloria a Dios porque nos estamos congregando, ¿verdad? Así sea en nuestra casa, pero queremos transmitir, ¿verdad? Volver a lograr el congregarnos, estar juntos, unidos, como dice Hebreos, el autor del libro de Hebreos, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Padre, estamos delante de ti, Señor Dios, esta mañana, para tu gloria y tu honra, Señor Dios. Esto no es para la gloria y la honra de hombres, esto es para ti, Señor Dios. Y por eso pedimos esta mañana que nos examines, que veas si hay en nosotros camino de perversidad y nos guíes por el camino de la vida eterna, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor Dios, por cualquier pecado, consciente e inconsciente, Señor Dios. Queremos estar limpios delante de ti. Perdónanos, Señor Dios. Ayúdanos a confesar nuestros pecados a través de tu Santo Espíritu, porque muchas veces no sabemos ni cómo orar. Somos débiles, pero tú nos has dado ese ayudador, tu Santo Espíritu, que Él sí sabe orar, que Él sí sabe presentar nuestras peticiones delante de ti. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por quien tú eres, Señor Dios. Ministranos esta mañana a través de tu Santo Espíritu, Señor Dios. Quita cualquier obstáculo que Satanás quiera levantar en este momento, Señor Dios. Ayúdanos con la tecnología, con el internet, todo, Padre amado. Todo, aquí estamos delante de ti, con un corazón delante de ti, Señor, sincero, honesto, transparente, Señor. Gracias por permitirnos hacer esto, porque eres tú, Señor, no somos nosotros, eres tú, Señor Dios, en tus fuerzas, para tu gloria y tu honra, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Igual quiero recordarles que vamos a grabar el servicio y lo vamos a subir a nuestras redes, entonces para que no se preocupen, lo hacemos en vivo, pero también lo vamos a grabar y lo vamos a subir por nuestras redes sociales. Bendiciones, hermano, y disfrutemos de esta transmisión en vivo. Dios les bendiga. Bueno, muy buenos días, familia Comunidad Viva. Como decía el pastor Leonardo, es muy grato podernos encontrar nuevamente y aprovechar la tecnología. Es grato poder vernos las caras a través de estos medios. Y bueno, como compartíamos la última semana, el inicio vamos a tener el tiempo de oración. Por eso les pedimos que posteriormente durante la semana, si tienes alguna petición especial por salud, por trabajo, por acción de gracias, nos las estés escribiendo al WhatsApp del pastor Leonardo, de Jorge Fonseca o el mío. Y las vamos a tener durante la semana para estar orando y el fin de semana, el domingo antes del servicio, antes del inicio del servicio.
también compartir sobre ellas. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de los Salmos, Salmo 138. Salmo 138, dice la palabra de Dios. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y contarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú vivificarás contra la ira mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y nada más importante que poderle dar gracias a Dios después de 8 meses de emergencia sanitaria, ¿verdad? Y poder estar agradecidos porque una vez más podemos congregarnos. Ahora iniciando nuestro proceso como familia, y posteriormente ya encontraremos ese lugar que Dios tiene destinado para nosotros. Y nos vamos a poder volver a ver las caras, nos vamos a poder dar ese abrazo fraternal. ¿Qué tal si cierras tus ojos donde estás en tu casa y vamos a darle gracias a Dios por todas las maravillas que nos da cada día y por su grandeza, por su fidelidad, como nos dice el salmista? Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Santo y bueno eres Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú has sido fiel, bueno y misericordioso con nosotros, Dios. Te damos gracias, Dios, porque vemos el control, Señor, tu poderío delante de todas las situaciones. Este tiempo, Dios, que hemos vivido, estos 8 meses, Señor, de emergencia sanitaria, Dios, hemos visto tu mano protegiendo tu pueblo, Dios. Hemos visto tu poder, Señor. Hemos visto que esa necesidad de ti es inmensa, Dios. Y hemos visto que muchos se han acercado a ti, Dios. Gracias porque tú nos has sostenido, Señor. Porque tú nos llevas de tu mano, Señor. Porque nos fortaleces cada día, Dios. Porque podemos mirarte y acercarnos y pedirte ese consuelo, Dios. Te damos gracias, Dios, porque tu amor es incomparable, Dios. Porque hemos visto crecer, Señor, en conocimiento de la palabra. Esos tiempos de soledad en nuestras casas, esos tiempos de refugio, nos han llevado a acercarnos cada día más a ti, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú sí conoces nuestras necesidades y tú sí conoces nuestro corazón, Dios mío. Dios mío, gracias porque aún en este tiempo, Señor, hemos visto tu gloria en todas las cosas, Dios. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra y el honor, Dios, porque eres digno de toda honra, honor y gloria. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, durante estos 8 meses, como les venía diciendo, hemos visto que en nuestra familia, Comunidad Viva, de pronto han habido personas quebrantadas en salud, pero la gloria de Dios siempre ha estado con ellas. ¿Y por qué no darle gracias a Dios también por la salud? Por aquellos que estuvieron o tuvieron calamidad médica, pero en este momento están restablecidos. Aquellos que estén pasando alguna enfermedad,
pero sabemos que Dios está con ellos, respaldándoles, sosteniéndoles y dándoles ese calor, atendiéndoles con su mano. En Lucas 21:36 nos dice la palabra que oremos y que el Señor nos dará fuerzas. Y esas fuerzas son las fuerzas que necesitamos para salir adelante durante las enfermedades, durante esos quebrantos de salud que tenemos. Yo te invito a que traigas a tu memoria, si tienes alguna persona, algún familiar, o tú mismo estás pasando por una situación de salud, de quebrantamiento de salud, y que extiendas tu mano a Dios y le pidas con toda fe para que sea Él restaurando la salud de cada uno. Como iglesia nos invita la palabra que oremos los unos por otros. Por eso es importante este tiempo que estamos tomando al inicio del servicio. Yo te invito a que cierres tus ojos y traigas a memoria, como te decía, las personas, o presentes a Dios ese quebranto de salud, el que te pone triste, el que te saca del gozo del Señor, y entrégale esa carga a Dios, para que sea Dios restableciendo esa salud. Y nuestro buen Dios y Padre, eres santo, santo, santo Dios. Y te damos gracias, Dios, porque sabemos que aún en nuestro quebranto de salud, Señor, estás tú. Porque siempre nos acompañas, Señor. Tu palabra dice que donde quiera que vayamos, tú estarás con nosotros, Dios. Que no temamos, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro consuelo, que tú eres nuestra protección, Dios. Hoy queremos pedirte, Señor, por la salud de nuestros hermanos, Señor, y la nuestra propia, Dios. Tal vez esos quebrantos de salud que hemos tenido, Señor, nos han menguado, nos han puesto débiles, Señor. Hoy te pedimos que nos des las fuerzas, Dios, las fuerzas del águila, Dios, y que nos levantes, Señor. Pasa tu mano, Señor, sanadora por cada uno de nosotros, Dios. Danos gozo, Señor, en medio de la situación, Dios mío. Te pedimos por todas aquellas personas que están en los hospitales, Dios. Todas estas personas que están siendo quebrantadas por este virus. Que seas tú, Señor, llevándoles ese consuelo, Dios. Que seas tú colocando los mejores médicos en su atención, Señor. Los mejores aparatos médicos, Dios. Esos respiradores, Señor. Pero siempre dirigidos por las personas que son cabeza y estas personas sean guiadas por ti, Señor. Te pedimos por los médicos, Dios, por las personas que atienden, Dios mío, por los medicamentos, Señor, tantas cosas de las cuales sabemos que tú tienes el control, Dios. Señor, nuestra vida está en tus manos, Señor, y sabemos que tú eres el dador de vida, Dios. Señor, esa persona que tú sabes que hay en mi corazón, Señor, sosténla, Señor, levántala, Dios. Dale de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, Dios. Y que ella pueda ver con los ojos que tú nos ves. Y pueda ver tu mano poderosa a través de esta situación, Dios. Te damos gracias, Dios, porque eres grande y maravilloso, Dios. Te alabamos, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y leíamos en Efesios, te invito a que vayas a la carta de los Efesios. Capítulo 6, versículo 18. En Efesios 6:18 la palabra de Dios nos dice, nos enseña, dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es un arma maravillosa que Dios nos ha dado para tener esa comunicación directa con Él. Es nuestra herramienta, es nuestra comunión diaria con el Señor.
Dice que en todo tiempo orando. En Primera de Tesalonicenses dice orad sin cesar. En todo tiempo orando. ¿Necesitas respirar? Yo también. ¿Necesitas orar? Yo también. Dios nos invita a que mantengamos esa comunión con Él. Dice que suplicando en el Espíritu y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Nos invita a que oremos los unos por los otros. Y volviendo al tema de los 8 meses que hemos vivido de emergencia, sabemos que durante este tiempo se han visto afectada la economía y el empleo de muchos de nosotros. Porque no es una mentira que muchas empresas tuvieron que salir de sus empleados para poder suplir y sostenerse y mantenerse. Pero también vemos la fidelidad de Dios a través de ello. No sé cuántos de los que estemos viendo esta transmisión estén pasando por una situación igual. Pero estoy seguro de que Dios ha mostrado su mano, te ha sostenido y te ha mantenido. Te ha mantenido firme, ha mantenido tu ánimo arriba. Y yo te quiero invitar que traigas delante de Dios esa petición o esa acción de gracias por las finanzas. Porque en medio de las finanzas difíciles de estos meses, también debe haber agradecimiento por el sostenimiento y el sustento. Dios ha provisto aún más de lo necesario, yo lo sé. Y en nuestros corazones debe estar ese sentimiento de agradecimiento. Hoy queremos entonces poner en presencia del Señor esas acciones de gracias y esas peticiones por finanzas, por empleo, por provisión. Y solamente Dios suplirá lo necesario. Hagámoslo con fe y vamos a pedirle a Dios que nos dirija de la mejor manera para avanzar en este tiempo. Nuestro Padre amado, te damos gracias, Señor, porque aún en este tiempo tu fidelidad nos ha respaldado, Señor, y hemos visto el sustento, la protección y la provisión, Dios. Gracias, Padre bueno, porque sabemos que tú eres quien nos ha dado ese lugar de trabajo, Dios. Gracias porque aunque algunos su salario, su ingreso haya disminuido, tú lo has permitido, pero no ha faltado sustento en nuestra casa, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tenemos esa provisión, porque tenemos esa cobertura, Dios. Señor mío, también queremos pedirte, Dios, por aquellos hermanos que están pasando por angustia, Dios. Que podamos como hermanos, unos a otros, ayudarnos, como nos invita tu palabra, Dios. Que podamos en oración, en apoyo si se tiene, cómo sustentar a aquellos hermanos, Dios. Aquellos que están pasando necesidad de empleo. Porque como decía Dios, han perdido el empleo, Dios, pero sabemos que tú eres su sustento. Pedimos que abras canales de bendición, que abras las puertas que solamente son bendición tuya, Dios, para que puedan reactivarse laboralmente, Señor, para que puedan tener ese gozo de tener un sustento, Dios, y que reconozcan que eres tú, Señor, el dador, Dios mío. Reconocemos que tú eres el Dios proveedor, Señor, que tú nos sustentas aún más de lo que necesitamos, Dios. Perdónanos porque algunas veces nos quejamos, Dios, y no miramos lo maravilloso que eres, Dios. Sabemos que tú no nos das ni más para que nos olvidemos de ti, ni menos para que nos quejemos. Nos das siempre lo necesario, Dios mío. Y estamos gozosos con ello, Dios mío. Gracias por tu fidelidad, Dios, por tu amor y tu bondad, Dios. Te alabamos y bendecimos. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y algo importante que debemos tener en nuestro tiempo de oración, mis hermanos, todos los días, es esa petición que hacíamos en el anuncio que se enviaba esta semana. Y es que estemos orando por ese lugar para congregarnos. Es importante que le pidamos a Dios su dirección. Él ya tiene el lugar.
Solamente pidámosle que nos lleve y nos muestre a dónde quiere que vayamos, dónde vamos a poder continuar glorificándole su nombre. Entonces vamos a orar por ese lugar, sabiendo que Él ya lo tiene previsto, ya lo tiene escogido para nosotros. Padre bueno y santo, te damos gracias porque tu fidelidad es la que nos sostiene, Dios, y clamamos a ti, Señor, por ese lugar para congregarnos. Clamamos a ti por ese lugar donde vamos a seguir, donde vamos a continuar expandiendo tu reino, Señor, donde nos vas a llevar como ovejas a congregarnos, Señor, a estar en coinonía, Señor, en ese amor que tú nos has enseñado. Dios mío, te pedimos que nos des los medios, que coloques las mejores personas, Dios, y que nos dejes ver con nuestros ojos ese lugar perfecto que tienes para nosotros, Dios, porque tú eres un Dios de perfección y un Dios bueno. Que podamos descansar, Señor, sabiendo que todo lo que pase y el tiempo que esperemos será porque tú lo estás preparando de la mejor manera para nosotros. Desde ya te damos gracias, Dios, porque sabemos que te glorificarás en este tiempo, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tu amor y tu fidelidad, Señor. Y descansamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, y vamos a terminar haciendo la lectura del texto del día de hoy. Te invito a que en tu Biblia te ubiques en el libro de los Hechos, capítulo 5. Y vamos a dar lectura a los versículos 17 al 32. Hechos 5, versículos 17 al 32. Entonces, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guarda del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dijo: esta noticia, he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron con el concilio y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñase en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra
por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado Dios a los que le obedecen. Mi hermano, te invito a que sigas conectado, y ahora vamos a tener el tiempo de alabanza y exaltando el nombre de nuestro Señor. Bendecir tu nombre, queremos glorificar tu nombre, Señor, y decirte que bueno es alabarte, porque realmente bueno es alabarte. Toma, Señor, nuestras vidas en tus manos, cada momento, cada minuto, y que las angustias, Señor, no apaguen nuestra voz de alabanza, que no haya nada que interrumpa nuestra comunión contigo. Pero si de ya ha sucedido esto ya, Señor, perdónanos, por favor. No hay nada peor para el ser humano que estar separado de ti. No queremos que esa sea la condición de ninguno de nosotros. Guárdanos de pecar y de hacerlo deliberadamente, Señor, desafiando el Todopoderoso, la mano que nos sostiene. Que por el contrario vivamos una vida sensata, Señor, humilde, postrados delante de ti, con un arrepentimiento constante, continuo, genuino, de verdad, de corazón. Que nuestra voz de alabanza sea, Señor, sin fingimiento. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿dónde estás? Si estás sentado, si estás debajo de la cama, debajo de las cobijas, salte de allá y vamos a alabar al Señor. Amén. Buenas alabar. Una vez más. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Cántale, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Te adoramos, Jesús, porque eres bueno, porque nos amaste primero, aún en pecado, Señor. Nos amaste, Dios. Bueno es alabar, oh Señor, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque
tras tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Tu misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Tu misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes, tuyo es todo imperio, grande es su dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Vamos a decirlo con el bajo nomás. Grandes son tus obras, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, sí, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Bendito sea Dios. Amén. Bueno es Dios. Aleluya. Señor, gracias. Gracias por todo lo que eres, por todo lo que haces, Señor, gracias. Bendito seas, Señor. Queremos adorarte, Jesús, y glorificarte, Dios, a ti. Porque eres bueno, Señor. Poder levantar nuestras manos y decirte que eres santo, que eres todopoderoso. Donde sea que estemos, Señor, es la libertad que nadie nos puede quitar, ni aún en la cárcel. Eres nuestro Dios, Jehová Nisi. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al Rey del trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién
siempre y siempre. Digno de ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Poderoso Jesús. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Bendito sea tu nombre. Eres todopoderoso, Jesús. Eres grande y sublime, Señor. No hay nadie como tú. Por eso levantamos nuestras manos, nuestro corazón, nuestra vida. Te rogamos nos perdones, nos ayudes a ser mejores personas para servir aquí en la tierra, Señor, para servirte a ti. Queremos ser santos. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora vamos a participar del tiempo, Señor, que tú has dispuesto para la cena, y queremos bendecirte y hacerlo, Señor, en entera comunión contigo, Dios. Glorificarte, darte honor y majestad. Gracias. Muy buenos días, mis hermanos. Allá en sus casitas,
Espero tengan lista la copa y el pan y vamos a participar de esta Santa Cena. Es para nosotros un privilegio compartir esta cena con el Señor, ser invitados de parte de Él. Vamos a dar lectura a los versículos de Primera de Corintios, versículo 27 al 30. Dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tomemos un tiempo en oración y pidámosle perdón al Señor, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que le hemos fallado. Les invito, por favor, me acompañen en oración. Señor y Dios, Padre Todopoderoso, henos aquí, Señor, postrados delante de ti, Padre Santo, con un corazón arrepentido. Tú que conoces nuestro corazón, tú que conoces cada pensamiento, cada palabra que sale de nuestra boca, sabes que en nosotros hay pecado, Señor. Y venimos delante de ti a pedirte perdón. No queremos tomar esta cena indignamente, Señor. Padre Santo, ayúdanos a vivir una vida recta conforme a tu voluntad, una vida que te agrade, que glorifique tu santo nombre, Señor. Padre, tú dices que si perdonamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, Señor, aquí estamos. Por favor, límpianos, borra todo pecado de nosotros y ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos. Dice la palabra del Señor, versículo 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan, y no es que sea el cuerpo del Señor, sino que representa el cuerpo del Señor. Recordemos cuando tomemos el pan que el Señor Jesús fue molido por causa de nuestros pecados, que Él entregó su vida por nosotros. Participemos del pan.
Versículo 25 y 26. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El jugo o la copa representa la sangre que fue derramada por el Señor Jesús para limpiar nuestros pecados. Participemos de la copa. Démosle gracias al Señor por ese sacrificio tan perfecto que hizo en la cruz por nosotros. Bendito Dios, no merecemos esto, Señor, no merecíamos ser salvos, pero tú por tu gracia y por tu bondad nos diste la salvación, nos diste la vida eterna a los que hemos creído y recibido a tu Señor Jesucristo en nuestra vida, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias porque fuiste el Cordero inmolado, el Cordero perfecto. Porque después de este sacrificio no hay necesidad de otro, porque fuiste el único ser perfecto, el único Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. Amén. Que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, pues cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Esto es un bálsamo para nuestro espíritu, Señor. Como lo extrañamos, Padre. Gracias, Jesús. Bueno, Iglesia de Cristo, damos gracias a Dios por esta mañana, también por la ministración que hemos tenido, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y por favor, abre tu Biblia en Hechos capítulo 5. Vamos a hacer nuevamente lectura del versículo 17 hasta el versículo 32. Es el tema que corresponde esta mañana. Y como les decía por algunos de los audios que envié,
vamos a continuar nuestro estudio sistemático del libro de los Hechos hasta terminarlo. Como iglesia, la iglesia de Cristo debe conocer esta carta que escribió Lucas, ¿verdad? Informando y dando a conocer qué pasó con la iglesia primitiva, la iglesia nuevo testamentaria, el inicio de la iglesia de Cristo. Voy a hacer lectura Hechos capítulo 5, versículo 17 al 32. Dice la palabra del Señor así. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. ¿Se pueden imaginar el susto de estas personas, de los alguaciles, del jefe de la guardia, el interrogante, qué pasó, qué sucedió acá, ¿verdad? Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendrá a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ni siquiera se atrevieron a pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes matasteis colgándole en un madero. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Padre, estamos delante de ti, Señor, y no nos cansamos de poder alabar, glorificar y exaltar tu santo nombre. Queremos pedir tu dirección, Señor. Queremos que nos hables esta mañana. Dirígenos, Padre precioso. Ministranos a través de tu Santo Espíritu, que no sean palabras de sabiduría humana, que sean con las que enseña tu Santo Espíritu, Señor. Aquí estamos. Háblanos, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Para eso nos reunimos, para oír tu bendita palabra a través de tu Santo Espíritu, que es el Maestro. Él es el Maestro. Él es el que nos enseña, Señor. Padre, quita cualquier obstáculo, Padre precioso, para que podamos, Señor Dios, salir edificados esta mañana. Aunque estamos, nuestros hermanos en Cristo, en casa, pero sabemos, Señor Dios,
que tú nos ministras, Padre Precioso. La iglesia no es un lugar físico. La iglesia somos cada uno de nosotros. Por eso Jesús nos enseña, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí, esa es la iglesia, ahí estamos nosotros. Y ahí donde tú estás, ahí está la iglesia de Cristo. Dirígenos y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, he titulado la enseñanza esta mañana, ¿a quién amamos? ¿A quién amamos? ¿Verdad? Y tenemos que preguntarnos eso esta mañana, ¿sí? ¿A quién amamos? ¿A Dios, al mundo, a nosotros mismos? ¿Sí? Tenemos que, en verdad, reflexionar sobre eso. Es muy fácil decir que amamos a Dios, ¿verdad? Es muy fácil hablar, decirlo, pero nuestras acciones y nuestras actitudes van a demostrar a quién amamos realmente, a Dios, al mundo o a nosotros mismos, ¿verdad? Pedro y Juan fueron encarcelados por anunciar que el Evangelio de Jesucristo. Fueron dejados libres al otro día con la advertencia, ya habían sido arrestados Pedro y Juan, ¿verdad? Ya lo hemos visto en el capítulo 3 o 4. Con la advertencia de las autoridades judías que no volvieran a anunciar el Evangelio de Cristo. Pedro y Juan, ¿verdad? Regresan a los suyos y les contaron todo lo que Dios había hecho. La iglesia, la respuesta es que la iglesia comenzó a orar. Y mire, mis amados hermanos, necesitamos convencernos del poder de la oración de la iglesia. La iglesia que ora es una iglesia poderosa. Vamos a Hechos capítulo 4 rápidamente, versículo 29 y 30. Hechos capítulo 4, versículo 29 y 30, dice la palabra del Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Cuál fue la oración de ellos? Señor, protégenos, guárdanos, Señor, ayúdanos a huir. ¿Dónde nos escondemos, Señor? ¿A dónde nos vamos? No, estos hombres, mujeres, personas que habían allí dentro de la iglesia orando y diciéndole al Señor, tú sabes las amenazas de ellos, Señor, pero que no tengamos temor a los hombres, tengamos temor a Dios, ¿verdad? Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Ahora, capítulo 5, versículo 12. Esa es la oración de ellos como iglesia. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Dios escuchó la oración de la iglesia? ¿Dios respondió la oración de la iglesia? Hermanos, eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Una iglesia unida, una iglesia que ora, una iglesia que cree en el poder de Dios. Entonces vemos la respuesta a esta oración. Podemos ver que Dios despliega su poder a favor de una iglesia local que ora. Nosotros como iglesia, ¿queremos ver el poder de Dios? Tenemos que orar. Tenemos que orar, ¿verdad? Debemos orar. Las bendiciones de Dios siempre han venido acompañadas de persecuciones por los incrédulos, hermanos. Por los incrédulos, por personas incrédulas, ¿verdad? No hay gloria sin sufrimiento, no hay gloria sin sufrimiento, ¿verdad? Y eso fue lo que Jesús le enseñó en Mateo capítulo 20, usted puede ver desde el versículo 20, versículo 22 y 23, ¿recuerdan la historia cuando Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, esa famita que tenían, ¿verdad? Juan y Jacobo, y recuerdan la petición de ellos, Señor, cuando estés reinando, que uno a tu derecha, que uno de nosotros esté a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué les dijo Jesucristo? Les dijo, bueno, eso está en la potestad de mi Padre, ¿verdad? Lo que sí es seguro es que de la copa que yo bebo, ustedes van a beber. Y con el bautismo que yo soy bautizado, ustedes van a ser bautizados. Hermanos, ¿estamos listos para eso? Eso es la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es estar dispuesto que vamos a beber de la copa que bebió Jesucristo. ¿Qué significa? Significa que todo el rechazo, el menosprecio que tuvo Jesucristo por predicar el Evangelio, ¿sí? Es el mismo menosprecio y rechazo y sufrimiento que vamos a tener nosotros cuando prediquemos el Evangelio
de Cristo. ¿Sí? ¿Estamos listos para eso, amados hermanos? ¿O nos vamos a esconder, como decía Leito, debajo de la cama, era? Debajo de las cobijas. ¿Sí? No, el Hijo de Dios tiene que estar listo. La vida cristiana aquí no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. El sistema del reino de los cielos va en contra del sistema del mundo. Nosotros no vivimos para este mundo. Nosotros no amamos este mundo. Nuestra vida va en contra de las tinieblas. Nosotros somos luz, ellos son tinieblas. Va a haber un choque allí, ¿verdad? Pero estamos listos y mire lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 37. Tenemos, amados hermanos, que creer lo que nos dice la palabra de Dios, porque tenemos una tarea y una labor como los apóstoles, ¿verdad? Como la iglesia nuevo testamentaria. Romanos capítulo 8, versículo 37, debemos creer lo que dice nuestro Señor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Gracias a Dios nuestra victoria es garantizada. Vamos a predicar el Evangelio de Cristo. Nos van a perseguir, nos va a traer sufrimiento, pero gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra victoria es garantizada, ¿verdad? ¿Cuál es el principal objetivo de la iglesia local? Quiero que pienses en esta pregunta. ¿Cuál es el principal objetivo de la iglesia local, verdad? Jesús contestó esta pregunta. Rápidamente vamos a Mateo capítulo 28, ¿sí? Mateo capítulo 28, Jesús mismo la respondió, ¿sí? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a la iglesia, antes de ascender al cielo? Mateo capítulo 28, y miremos desde el versículo 18, porque es importante. Muchas veces se lee desde el versículo 19, pero hay que mirar desde el versículo 18. Porque Jesucristo dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por eso es importante leer el versículo 18. El Señor se levantó de los muertos, venció y triunfó. Nuestra victoria, ¿sí?, es a través de la obra de Jesucristo. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Ir y predicar el Evangelio de Cristo. Ir y hacer discípulos en el nombre de Jesucristo, enseñándoles, ¿verdad?, todas las cosas que Él nos ha enseñado, pero debemos ir. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Resalte este texto en su Biblia porque aquí, de este texto, extraemos la división del libro de Hechos, ¿sí? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de una vez voy a darle el bosquejo del libro de Hechos, lo vamos a estar repasando, ¿verdad? El libro de Hechos, aquí está la división. Primera división es Jerusalén. Ser testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. Va del capítulo 1, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 4. ¿Sí? Segunda división, Judea y Samaria. Testigos en Judea y Samaria. Capítulo 8, desde el versículo 5 hasta el capítulo 12, versículo 25. Y la tercera división es lo último de la tierra. Hechos capítulo 13, versículo 1 hasta el capítulo 28, versículo 31. Tres divisiones es el bosquejo del libro de Hechos. Y Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿recuerdan lo que dice? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Mis amados hermanos, necesitamos predicar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? El principal objetivo de la iglesia es evangelizar, es continuar la obra comenzada por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único deber de la iglesia que no se puede hacer en el cielo. ¿Sí? En el cielo no se va a evangelizar. ¿A quién se va a evangelizar ya cuando estemos en el cielo? No perdamos ni un día más para anunciar la palabra de Dios. Debemos compartir el Evangelio de Cristo. Eso no lo vamos a hacer cuando estemos allá en el cielo, ¿verdad? Ahora, esta mañana vamos a hablar de tres claves para la evangelización.
vamos a ver 2 hoy y en 8 días miramos la tercera. 3 claves para la evangelización eficaz de la iglesia local. La primera tiene que ver con persecución, la segunda persistencia y la tercera productividad, ¿verdad? Capítulo 5, versículos 17 y 18 y saltamos al versículo 21 hasta el versículo 28. Eso es persecución, ¿verdad? Esos versículos nos están hablando de la persecución. Versículo 17 y 18, versículo 21 hasta el 28. La razón de la oposición, ¿cuál es la razón de la persecución? ¿Cuál fue la razón de la persecución de los saduceos, de las autoridades judías a los apóstoles? Resáltelo en su Biblia, está muy claro, ¿verdad? Los celos, los benditos celos, ¿sí? Como dicen por ahí, ¿verdad? Los saduceos y celos, ¿por qué? Mire, los saduceos no tenían el poder que permitía hacer señales y prodigios, ¿verdad? Ni tampoco tenían multitudes, ¿sí? Que se estaban agregando a ellos. Los benditos celos, ¿verdad? Ellos estaban celosos porque perdían popularidad, fama, perdían dominio que tenían sobre el pueblo de Israel. Recuerden cómo creció la iglesia primitiva, ¿verdad? El primer sermón de Pedro, 3,000, el segundo, 5,000, y ya no nos habla de números, sino gran cantidad, ¿verdad? Cuán rápido creció la iglesia, ¿sí? Ellos tenían ese celo de que les estaban quitando, ¿verdad? Al pueblo. Sintieron esos celos porque le estaban quitando esa popularidad o esa fama o ese dominio que tenían sobre el pueblo, ¿sí? Ok, la iglesia local tenía algo que ellos querían, los saduceos o las autoridades judías, pero que no podían tener. Ahora, el celo es esa amargura, ¿verdad? Esa amargura. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado celo, ¿o no? ¿Verdad? En nuestra vida. Hemos experimentado esa amargura, ese dolor emocional que nosotros sentimos cuando vemos a otros tener éxito, por ejemplo, ¿verdad? Cuando es esa irritación cuando nosotros vemos a Dios usar a otros más que a nosotros. Cuando nosotros vemos a otros tener dones y talentos que nosotros no tenemos. Cuando otros reciben el aplauso que yo no estoy recibiendo. Cuando nosotros vemos a otros avanzar y nosotros no hemos podido hacer eso que otros hacen, ¿sí? Pero mis amados hermanos, esa naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza, como ya la llama el apóstol Pablo, Pedro también, la vieja naturaleza no le gusta disfrutar del éxito de otro o de la obra de Dios que Dios está haciendo en otra persona. El antídoto para el celo es ¿qué? ¿Cuál es el antídoto para el celo, verdad? Es la gratitud con lo que Dios me ha dado. Debo estar agradecido con lo que Dios me dio. No tenemos que celarnos entre nosotros por los dones que Dios le ha dado a otra persona. ¿Por qué? Mire lo interesante. Lo que no tengo es porque Dios sabe que yo no lo necesito para el llamado que Él me ha dado. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. ¿Por qué no debemos celarnos entre nosotros? Porque lo que no tengo es porque Dios sabe que yo no lo necesito para el llamado que Él me ha dado. ¿Sí? Dios nos ha dotado, nos ha capacitado a cada uno de nosotros. Debemos ser un equipo, ¿verdad? Los dones que yo no tengo es porque me ayuda a depender del Señor y a esperar que mi hermano en Cristo supla lo que yo no tengo. Eso es lo que nos lleva a la unidad. No la envidia, no los celos, que por qué Señor le diste a este hermano, ¿verdad? ¿Por qué Señor estás usando más a este hermano que a mí? Eso es totalmente pecaminoso y eso es lo que daña la obra del Señor. Gracias Señor porque estás usando a este hermano, ¿verdad? Nuevo, recién llegado, no importa, pero es hijo de Dios, tiene dones y necesitamos esos dones para fortalecer el cuerpo de Cristo. Amén. Debemos tener esa unidad, esa gratitud. Gracias, Señor, por el don de este hermano. Gracias por traerlo a este equipo, porque nos hacía falta, ¿verdad? Para hacernos más fuertes. Ok, capítulo 5, versículo 19 al 21. Capítulo 5, versículo 19 al 21. Esta es la segunda clave. Y también versículo 29 al 32. Y hablamos de la persistencia.
La tribulación es el mejor, escúcheme muy bien esto, la tribulación es el mejor escenario para Dios mostrar su poder. ¿Ah? Es de no creer, ¿verdad? Es increíble, pero funciona así. La tribulación, la adversidad, la persecución, el sufrimiento es el mejor escenario para Dios mostrar su poder. Vamos a verlo en este texto. Hay un contraste entre la cárcel del Sanedrín. El Sanedrín son los hijos de Satanás, ¿verdad? Jesús se los dijo a ellos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ustedes hacen las obras de él, ¿verdad? Entonces, hay un contraste entre la carne del Sanedrín, la cárcel, me dio hambre ya, entre la cárcel del Sanedrín y la libertad de Dios, ¿verdad? Dios nunca nos prometió, dijo alguien, mire lo interesante, Dios nunca prometió un vuelo sin turbulencia, sino un aterrizaje seguro. Amén. ¿Aterrizaremos en el cielo? Seguro, eso sí es seguro. Pero en el vuelo, de aquí a que aterricemos allá, ¿vamos a tener turbulencia? Seguro también, cójase duro, ¿verdad? Porque va a haber bastante turbulencia, ¿verdad? Ok. Dios conoce, permite y usa los movimientos de Satanás. Dios conoce, permite y usa los movimientos de Satanás para su gloria, al mostrar su poder. Mire, pasó con Israel. Para mí Israel es un modelo impresionante. ¿Recuerdan cuando entran 70 con Jacob a Egipto? ¿Verdad? Y este pueblo empieza a multiplicarse, pero de una forma increíble. Se levanta un nuevo rey, un nuevo faraón, ¿verdad? Que no conocía a José. ¿Y el temor de él cuál era? Que se estaban multiplicando tan rápido que se pueden unir con sus enemigos y venir y perderlos, perder a esos esclavos, ¿verdad? Entonces empiezan las artimañas del enemigo de Satanás a través de este rey, ¿verdad? Y una estrategia satánica fue matar a los varones, los niños, los recién nacidos, varones, matarlos, las niñas, dejarlas, ¿verdad? Y ese texto maravilloso en Éxodo capítulo 1, versículo 12, entre más les oprimían, entre mayor adversidad, entre mayor sufrimiento, entre mayor dificultad, más se multiplicaban, más se manifestaba el poder de Dios. Hermanos, queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, mayor sufrimiento tenemos que vivir acá. Amén. Pero recuerde que la victoria ya está. La victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos. Satanás quiere y disfruta ver la comunión rota entre Dios y sus hijos. Disfruta ver a los hijos de Dios en prisiones físicas, emocionales o espirituales, llenos de resentimiento y amargura. Rápidamente, Efesios capítulo 4, vamos a ir. Busque por favor Efesios capítulo 4. Y esto tenemos que cuidarnos mucho, por favor. Efesios capítulo 4, vamos a mirar versículo 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 dice la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire, por favor, iglesia, esto debemos aplicarlo en nuestra vida, porque esto es poder de Dios. ¿Podemos enojarnos? Sí, ¿quién no se ha enojado? ¿Quién no se ha irado, verdad? ¿Sí? Dios trabaja mucho en esa área en mi vida porque me airo seguido, ¿verdad? Con las injusticias que se ven muchas veces, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante? Sí, podemos enojarnos por las cosas injustas, ¿verdad? Por lo que no es justo. Eso no es correcto, eso no está bien, ¿verdad? Pero lo que no debo permitir es que ese enojo, ¿verdad? Pase a amargura, resentimiento, odio, ¿verdad? Debo perdonar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué importante es ir uno a su cama, ahora sí con mi hijo Leito, debajo de las cobijas, ¿verdad? Qué importante es, Señor, estoy en paz con mis hermanos, estoy en paz con mi esposa, estoy en paz con mis hijos, los hijos igual. Estamos en paz con nuestros padres, podemos ir a descansar, ir a nuestra cama en paz, con una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque no le damos lugar a Satanás. ¿En algún momento usted se ha acostado enojado? Nos ha pasado, ¿verdad? Más de una vez. Y dormimos, empieza esa maquinación, ¿verdad? Me dijo, me hizo, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Verdad? Eso no es la paz de nuestro Señor. Mire lo que la medicina, ahí mismo Efesios capítulo 4, versículo
32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué? Ay, hermanos, qué poder hay en el perdón de Dios. Qué medicina tan sanadora. Qué medicina tan poderosa es el perdón. ¿Y qué es perdonar? Perdonándonos unos a otros. ¿Como quién? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está. Mi modelo para perdonar es Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo es mi fiador. Pagó mi deuda que Él no merecía pagar. Él no merecía pagar una deuda que no le correspondía a Él. Es mi deuda. Y la ira justa y santa de Dios debió caer sobre nosotros mismos, ¿verdad? Pero Dios provee un sustituto que viene y paga una deuda que no le corresponde. Eso es perdonar. Perdonar es asumir, tomar la decisión de asumir el costo de la ofensa de mi hermano, de mi hermana, de mi esposa, de mi esposo, de los hijos, ¿verdad? Eso es perdonar. Como Cristo me perdonó, yo te perdono. Yo asumo el costo de esa deuda. Me dolió. Sí, me dolió. Me sacó lágrimas. Me hizo una herida. Pero nuestro pecado, ¿cuántas heridas hizo a Jesucristo? Por su llaga fuimos sanados. Por sus llagas. Isaías 53, si estoy bien, ¿verdad? Por sus llagas. ¿Sí? ¿Cuántas heridas hemos hecho nosotros? ¿Verdad? ¿Y quiénes somos para señalar y juzgar? Perdonemos. Perdonemos. Esa llaga que nos han hecho, ¿cuántas veces la gente se queda? No, pero es que me causaste una herida que... ¿Y la que nosotros le causamos a Cristo qué? ¿Verdad? Debemos perdonar, ¿verdad? Es fundamental el perdón. Dios disfruta la libertad de sus hijos. Ahora, ¿el ángel para qué los liberó? Pregunta. ¿El ángel para qué los liberó? No para esconderse, sino para que fueran al templo y anunciaran el evangelio de Cristo. Es increíble eso. Los libera para que vayan otra vez a hacer lo que los encarceló. Después dicen que Dios no tiene humor. A mí me da risa porque, bueno, Señor, vamos a ir otra vez para que nos encarcelen otra vez. ¿Verdad? Eso es Dios, esa es la soberanía de nuestro Señor. Esto es gozo y libertad en Cristo, ¿verdad? No para que se escondieran, sino que para que fueran al templo y anunciaran el evangelio de Cristo, para que hagan lo mismo que los envió a la cárcel, ¿sí? Escúcheme muy bien, para ponerlos en persecución otra vez, para que Dios demuestre su poder otra vez. Amén. ¿Por qué los envió otra vez a que sufrir persecución? Porque Dios quería demostrar nuevamente su poder. Así funciona, hermanos, en verdad. Los barrotes de ninguna cárcel restringirán el poder de Dios. Amén. ¿Vivimos por fe o vivimos por lo que puedo dominar o controlar? ¿Los apóstoles qué hicieron? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles ya en libertad? ¿Discutieron? Juan le dijo a Pedro, ay, Pedro, cállate esa boca porque usted sí es... ¿Para qué habla así, Pedro? Hay que hablar más pausadamente, ¿sí? Cambiemos el mensaje del Evangelio para que no nos lleven otra vez a la cárcel, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros en esa situación, verdad? Pedro, esta vez te callas. Yo voy a hablar, porque es que tú no sabes hablar. Yo sí sé hablar y yo sé manejar. Vamos a ir otra vez a las autoridades. Yo sí sé hablar delante de las autoridades, ¿verdad? ¿Cuántas cosas planearíamos nosotros y ajustaríamos, verdad? Para nuestro beneficio. Pero lo del ángel fue muy claro. Vayan otra vez y anuncien bajo el mismo nombre. Entonces, no discutieron, no cambiaron el mensaje, no se fueron a otro lugar, sino obedecieron. Los hombres de fe son hombres de obediencia. Somos personas de fe, obedecemos tal y como Dios nos dice. Volvieron a predicar al amanecer del próximo día. ¿Cuánto se demoraron? ¿Recuerdan a Abraham en Génesis capítulo 22? Cuando Dios le pide, Abraham, ve y sacrifica a tu hijo al monte que yo te voy a decir en Moriah, ¿verdad? Tu único hijo y al que tú amas. ¿Qué tal Dios, no? Como si Abraham no lo supiera. Tu único hijo, Abraham, y al que tú amas, ofrécelo en holocausto. Y Abraham hizo pereza, esperó una semana más. Al siguiente día, inmediatamente, la obediencia es fundamental, mis hermanos.
La obediencia es fundamental. Los hombres de fe son hombres de obediencia, ¿verdad? Pedro antes ya había acusado a las autoridades judías de ser responsables de la muerte de Jesús. Esto me fascina de Pedro. A mí no sé si me identifico mucho con Pedro, pero me gusta mucho esto de Pedro, porque no tenía temor de hablar. Así lo mataran, pero aprendió, ¿verdad? Primero negó al Señor, sí, miedo, ¿verdad? Pero se arrepintió, sí. Y después no lo negó porque delante del mismo Sanedrín que negó al Señor Jesucristo, ahora lo está proclamando. Y así lo maten, ¿verdad? Rápidamente, mire, esto es importante y fundamental. Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24. Pedro les dijo en su cara la verdad, ¿verdad? Pedro no temía que lo mataran. Ya él se había despojado de su propia vida. Mire, Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24, mire lo que dice. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, ¿y qué? Por manos de inicuos crucificándole, ¿verdad? Mire Pedro nuevamente en el versículo 36, 2:36, ¿verdad? Mire lo que dice Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros, ¿quiénes? El Sanedrín les está diciendo en su propia cara, crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Capítulo 3, versículos 13 al 15, mire lo que Pedro vuelve y repite. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, ¿qué? Entregasteis y negasteis delante de Pilatos cuando éste había resuelto ponerlo en libertad, ¿verdad? Y capítulo 4, versículo 10, mira lo que dice. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, ¿qué? Crucificasteis y a quien Dios resucitó. Ahí está el Evangelio de Cristo. Una y otra vez, Pedro les dijo cuál es el problema de ustedes. Su pecado. Ustedes mataron al Mesías prometido. Y ese es el Evangelio de Cristo que tenemos que anunciar, hermanos, sin miedo. Hoy en día uno de los problemas de la iglesia es que se predica un evangelio, se comparte o se hace una predicación, se hace la invitación a que reciba a Cristo y la persona recibe a Cristo sin entender el Evangelio de Cristo. Ese es un error que se está cometiendo y ya lo incluimos dentro de la familia de Dios. ¿Usted es cristiano? Usted ya es hijo de Dios. ¿Cuánto cristianismo falso hay en las iglesias? Porque es muy claro en Efesios 1:13 que la única forma en que el Espíritu de Dios desciende y sella la vida de esa persona es cuando escucha y cree el Evangelio de la salvación. Nosotros no nos podemos equivocar en eso. No podemos llamar a alguien hijo de Dios cuando la persona no ha entendido el Evangelio de Cristo, cuando no se le ha anunciado, cuando no tiene entendimiento de la obra de Cristo. ¿Ok? Bueno, la obediencia requiere sumisión, la sumisión requiere rendición, la rendición requiere la muerte de mi yo. Ahora, mire lo siguiente, la obediencia tardía es desobediencia temprana. La obediencia cuando no duele es conveniencia y la obediencia parcial es desobediencia total. La obediencia parcial es desobediencia total. 1 Samuel 15 lo vemos. ¿Recuerdan a Saúl? Dios le dijo, ve y mata a todos los amalecitas porque voy a traer juicio sobre Amalec, porque cuando el pueblo de Israel iba para Egipto, le hicieron guerra y no los dejaron pasar a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Y Saúl qué hizo? Le guardó la vida al rey Agag, guardó lo mejor de los animales con la excusa y la justificación que era para sacrificarlo a Dios y que es la gran lección de Dios. Dios no le importa eso. Lo que Dios quiere ver es obediencia. Obediencia. ¿Por qué Dios destituyó a Saúl de ser rey de Israel? Por su desobediencia. La obediencia parcial es desobediencia total para Dios. Debemos obedecer 100% como Dios dice. Ok. Entonces los hijos de Satanás, las autoridades judías quedaron perplejos, dudaban, no sabían cómo había sucedido esto. ¿Cómo va a terminar esto?
ellos preguntaban. Pero ¿por qué no se lo preguntaron a Pedro? Porque Pedro y Juan sabían cómo iba a terminar, cómo iba a terminar la situación, ¿verdad? ¿Y cómo iba a terminar en la situación? ¿Cómo iba a terminar esta situación? En victoria, en triunfo por parte de Dios. Las armas de Satanás son inapropiadas, impotentes e inútiles para detener la propagación del Evangelio de Cristo. Termino con lo siguiente. ¿Cómo Pedro describe su fe? Como Pedro describe su fe es una evidencia del impacto del Evangelio en su vida. Mire, aquí como iglesia vamos a trabajar para que cada uno de ustedes tiene que aprender, cada miembro de una iglesia local debe saber describir su fe. Porque si nosotros sabemos describir nuestra fe, esa es la mejor evidencia del impacto del Evangelio en nuestra vida. Cuando yo no sé evangelizar a otra persona, ¿cuál es la evidencia del impacto del Evangelio que ha tenido en mi vida? No lo puedo demostrar, ¿me explico? Vamos a trabajar fuertemente en esta parte. Vemos las marcas del Evangelio en la vida de Pedro. Vamos a ser una iglesia local que obedece a Dios y no a los hombres. Los que han estudiado escatología conmigo pueden ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, ¿verdad? Versículo 29, Apocalipsis capítulo 3, versículos 6, 13 y 22. Las 7 cartas que Jesucristo envió a las 7 iglesias en Asia Menor, estas 7 cartas tenían el mismo mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice. ¿A quién tenemos que oír? ¿A los hombres o al Espíritu de Dios? Y aquí vamos a trabajar, y como pastor de esta obra, y los ancianos también, vamos a trabajar fuertemente en el hecho de que el que va a decir qué tenemos que hacer como iglesia es el Espíritu de Dios. No los hombres, porque los hombres nos equivocamos y podemos fallar. Y déjeme decirle lo siguiente, aquí no hay ningún dueño de esta iglesia. El dueño de esta iglesia está a la diestra de Dios Padre. Aquí no hay ningún jefe, ni ningún patrón. El jefe y el patrón está a la diestra de Dios Padre. Y Él es el que nos va a decir a nosotros qué tenemos que hacer, cómo guiar la iglesia, cómo ministrar la iglesia. A eso es que debemos de tenerle temor, no a los hombres. Si el Espíritu de Dios me pone algo a mí que al hombre no le parece, yo tengo que obedecer a aquel que murió por mí y dio su sangre preciosa por mí. Amén. Así debemos vivir nuestros hermanos en Cristo. Una iglesia local ministrada por el Espíritu Santo y no por los deseos, ni sabiduría, ni voluntad de los hombres. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, Señor Dios, por este testimonio de estos apóstoles que se negaron a sí mismos. Podían morir, ¿verdad? El que Pedro hablara a las autoridades judías y les dijera la verdad delante de ellos, delante de su cara. El evangelio de Cristo es que ustedes mataron, les compartió el evangelio, les dijo, ustedes pecaron y se tienen que arrepentir de su pecado porque ustedes mataron y asesinaron al Salvador, el cual Dios lo resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Ustedes se deben arrepentir. Ese es el evangelio, esa es la esencia del evangelio, Señor Dios. Ayúdanos, quítanos el temor, el miedo, las dudas. Ayúdanos a negarnos. La obediencia requiere sumisión. La sumisión requiere el negarnos. Y el negarnos requiere el morir a nuestro yo, Padre amado. Ayúdanos en este nuevo proceso para tu gloria y tu honra, Señor. Ministranos a través de tu Santo Espíritu, Señor Dios. No nos dejes caer en el pecado de poner por encima nuestras emociones y nuestros razonamientos, Señor Dios, y nuestra voluntad. Queremos glorificar, exaltar y alabar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminamos con una canción, Leito, por favor. Vamos a terminar, hermanos, con una alabanza al Señor. Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie si usted está en su casa. Póngase de pie. Vamos a glorificar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios
por esta mañana, por el tiempo que nos ha permitido. Y los anuncios vamos a estar enviándolo por WhatsApp, ¿verdad? Vamos a estar enviando los anuncios esta semana. Miércoles tenemos de 7 a 8 nuestra oración habitual, miércoles de 7 a 8, y los otros anuncios los vamos a enviar. Vamos a cantar para el que vive y reina por los siglos. Amén. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciare y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciare y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Tu misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Gracias, Jesús. Te podemos alabar y nos gozamos en ti, Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos que nos guardes en esta semana, Señor. Llévanos, Dios, en paz a nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios.